El pasado miércoles 6 de septiembre, Claudia Sheinbaum fue designada como la nueva coordinadora de los comités de defensa de la transformación de Morena, un día antes de que iniciara de manera formal el proceso electoral en México, rumbo a las elecciones federales a efectuarse el domingo 2 de junio del próximo año. El 19 de junio pasado, los 6 aspirantes registrados por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo iniciaron un recorrido por distintas partes del país para promoverse internamente y lograr el mayor puntaje en las encuestas que definieron a la posible sucesora de López Obrador. No obstante, para los especialistas, los términos, fechas y etapas establecidas por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador dieron lugar a diferentes dudas, desde la fiscalización de los recursos, los posibles actos anticipados y el distanciamiento de las fuerzas que componen Morena. Esto y más se pondrá en tela de juicio en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, discutiremos acerca de la sucesión presidencial, y es que como todos nos hemos enterado durante los últimos días, se ha dado a conocer la ganadora del proceso de encuestas impulsado por el partido político en el poder. Las encuestas y todo el proceso de elección interna, presuntamente un inédito ejercicio democrático en el sistema electoral mexicano, ha favorecido sorpresivamente a Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de México, un activo muy importante para Morena y muy cercano al presidente de la República. Abordar el problema de la elección interna de Morena es abordar también el problema de la democracia en México y entender la caracterización de las prácticas electorales inveteradas y sobre todo el poder y el ejercicio del poder en nuestro país, ni más ni menos. Para nuestra discusión están con nosotros María Eugenia Valdés. Ella es doctora en Sociología por la UNAM, profesora e investigadora en la UAMI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en proceso electoral y en el sistema político mexicano. María Eugenia, es un gusto para nosotros que estés de nuevo en Lo Marginal en el Centro. También para mí, Aquiles, muchas gracias. Y también nos acompaña hoy Nicolás Loza Otero. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colmex, es profesor e investigador del Flaxo, es coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y autor del libro Poderes y Democracia, la política subnacional de México. Nicolás, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que sintonizan Lo Marginal en el Centro. Quería comenzar diciendo, recordando un poco que el bastón de mando ha sido entregado. Parece que hay candidata por parte de Morena. ¿Qué tan democrático ha sido el proceso? Quiero comenzar contigo, María Eugenia, preguntándote, ¿este proceso electoral fue, como algunos lo han caracterizado, un dedazo? ¿Fue un ejercicio de democracia ciudadana participativa? ¿Qué tanto hubo intervención en la designación de la candidata? ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que se puede hablar mucho del tema porque tiene que ver con la primera sucesión presidencial de un presidente venido de la izquierda. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta para el análisis, porque la izquierda en este país ha luchado mucho por la democracia. Durante mucho tiempo se pensó que, por ejemplo, era el PAN el partido que había luchado más por la democracia, porque pues, se fundó durante casi los inicios del régimen de partido hegemónico y pareció siempre su némesis, ¿no? Su adversario número uno. Pero fíjate que la izquierda siempre luchó por la democracia. Luchó en los sindicatos, luchó en las universidades, luchó en el campo, luchó en las colonias, luchó por la democracia de abajo, fíjate, y se convenció de la democracia electoral
cuando se cae el sueño del socialismo realmente existente y se desgaja el PRI más o menos por las mismas épocas. Y el PRI se desgaja en sus dos extremos, derecha e izquierda, que en el lado de la izquierda se encontró afín cercano a la izquierda socialista, que había quedado huérfana. Y entonces la unión del nacionalismo revolucionario sacado del PRI por los neoliberales en los 80s, sobre todo a fines de los 80s, cuando la campaña para la sucesión del 88 hace que se cree un movimiento de izquierda que ya venía luchando por la democracia desde la campaña de Valentín Campa en el 76 por el registro político electoral para el Partido Comunista. Entonces, la lucha de la izquierda fue muy larga, muy sacrificada, con muchos muertos, y resulta que en la transición en el 2000, pues ganó la derecha. Entonces, fue una cosa que golpeó mucho a la izquierda en el país, pero que reforzó los lazos que vino creando con el nacionalismo revolucionario que fue expulsado del PRI. Así que esta sucesión es una sucesión realmente muy importante, histórica. Y mira, quiero dejar para después otros elementos, pero solamente quiero decir una cuestión acerca de la democracia o no de esta elección. Yo creo que desde el momento en que ganó López Obrador la presidencia de la República, creo que no es que yo crea, o sea, creo que es una evidencia. Y no nada más entonces, sino a lo largo de la construcción de ese triunfo, de esa victoria en el 18, había dos figuras que fueron sobresaliendo, destacando, y eran la de Ebrard y la de Claudia Sheinbaum. Entonces, ellos se convirtieron en candidatos o precandidatos para la sucesión de este gobierno izquierdista desde muy, muy temprano. Y se fueron decantando las preferencias, pues tanto de las bases morenistas y cuatroteístas, como del propio presidente, que fue claramente más afín a Claudia, por muchas razones, porque nunca militó en el PRI, era más nueva, mucho más moderna en la militancia de izquierda, que era lo que reclamaba Morena. A Morena le gustó mucho incorporar a gente que no tenía militancia previa. Y entonces estas dos candidaturas se perfilaron desde un principio. No fue nada sorpresivo, como tú dices, que ganara Claudia. En las encuestas venía marcado eso. Y ya platicaremos de los avatares de esta elección, pero por lo pronto quisiera que quedara constancia de esto que marco como muy, muy importante e histórico, que es la primera sucesión de un gobierno izquierdista en la presidencia de la República. Sí, quizá en una segunda, más bien en una segunda pregunta, quisiera dejar en este momento en stand-by esa valoración sobre cuáles son las semejanzas y las diferencias en la sucesión presidencial, digamos, en este partido político que es Morena, y las sucesiones presidenciales que históricamente, digamos, han sido un punto fundamental para el sistema político mexicano y para el sistema electoral mexicano. Pero siguiendo con lo mismo, Nicolás, quería preguntarte sobre este proceso, digamos, de participación ciudadana que significó la elección de la candidata para la presidencia de la República mediante las encuestas, porque de alguna manera, aunque sea nuevo, digamos, aunque es nuevo, ha causado mucha polémica, ¿no? Y quería preguntarte sobre tu valoración. ¿Este proceso es un proceso democráticamente auténtico o legitima de alguna manera una decisión tomada previamente por parte del presidente, por parte del partido en el gobierno? Y a ver, yo creo que hay desde finales del siglo pasado un fuerte deseo en la sociedad mexicana de democratizar pues prácticamente todos los procesos de decisión, desde decisiones colectivas a nivel vecinal,
hasta lo que los partidos políticos deciden. Y podríamos hacer una reconstrucción de cómo abrir esos procesos a la militancia o incluso a la sociedad ha sido prácticamente la norma desde al menos el año de 2000. Y quiero referirme particularmente a la manera en que Zedillo trata de concretar, de conducir pues la nominación del candidato priista a la presidencia de la República, que a la postre va a perder. Él, digamos, como todo presidente priista, podría haber intentado controlar el proceso. Parece que él no quiso controlarlo, pero independientemente de su voluntad, no pudo controlarlo, porque los propios priistas, en una asamblea que se perfilaba ya para la sucesión presidencial, decidieron que no debería ser candidato de su partido nadie que no hubiera sido candidato, una autoridad por elección popular. De tal forma que dejaron afuera la posibilidad de que Zedillo nominara a quienes parecían sus candidatos preferidos, que eran funcionarios del área financiera, técnicamente competentes a juicio de Zedillo, pero sin experiencia electoral. De tal suerte que el único candidato que Zedillo tuvo en ese momento era la Bastida. Y junto con esta restricción que le vino dada a Zedillo por los propios militantes de su partido, enfrentó una suerte de desafío inaudito en el propio PRI, que fue el deseo de Madrazo de ser candidato a la presidencia. ¿Cómo resolvieron esa disputa? Pues haciendo una elección primaria abierta, que se resolvió, digamos, con unas reglas tales que prácticamente aseguraban que el candidato del presidente ganara, que fue lo que ocurrió, es decir, ganó la Bastida. Pero lo que quiero con esto subrayar es que ahí hubo una pequeña apertura del proceso de selección y, como en toda apertura, grande o pequeña, riesgo para el presidente de la República en cuanto a que ganara su candidato. Aquí creo que es muy importante decir que, primero, Zedillo presencia este desafío de los priistas y tiene que abrir el proceso. Genera unas reglas que le ayudan a que sea su candidato el que gane, con el riesgo de que no lo hiciera. Lo presenta en la contienda electoral y pierde el PRI por primera vez. Y con esto lo que quiero subrayar es que el candidato del presidente de la República no se convierte en presidente de la República. Eso en sí mismo tiene un enorme valor democrático. Y luego Fox no logra imponer a su candidato dentro del PAN. Su candidato no era Calderón, su candidato era Krill. Y luego Calderón no logra imponer a su candidato dentro del PAN tampoco. Su candidato no era la que finalmente fue la candidata del PAN a la presidencia y perdió. Y luego, cuando viene la sucesión que le toca conducir a Peña Nieto, pareciera que tiene más control del proceso. No hay, digamos, una rebelión como la que le tocó a Zedillo con Madrazo, pero por primera vez, dadas las condiciones políticas del país, el PRI nomina a un candidato que no era priista. Es decir, una restricción más a la voluntad del señor presidente. Y ese candidato no priista, que es Smith, pierde la elección frente a lo que quizás sea el último presidente en la historia de México de origen priista, López Obrador, que como, digamos, un político formado en el régimen político del PRI, tiene clara conciencia de la importancia de la sucesión presidencial, de lo frágil que es lograr su conducción, y con mucha anticipación empieza a prepararla. Ustedes recordarán, los que nos estén viendo, que hace más de 2 años
el presidente de la República, en un evento público aparentemente intrascendente, en la calle, le levanta la mano a Claudia Sheinbaum y la señala. Y esa imagen va a no solo dar la vuelta en todos los medios, en todas las redes sociales, sino que va a marcar el inicio del proceso sucesorio y va a indicar con absoluta claridad quién es la preferida del presidente. Y yo diría que de una manera semejante a como Zedillo resolvió elaborar un proceso con reglas complicadas para garantizar que fuera su preferido quien ganara la elección, López Obrador genera un proceso con reglas complicadas para lograr que fuera su preferida la ganadora. Pero siempre, y eso lo dije hace un momento en relación a Zedillo Labastida, ahora lo repito en relación a López Obrador Sheinbaum, siempre que abres la rendija un poco, realmente no tienes un control absoluto sobre que te la puedan empujar tanto que no sea el resultado que tú quieres. Y me parece que por eso el proceso tuvo las reglas que tuvo. Es decir, si tú haces una campaña de aire, es decir, en donde los precandidatos hubieran ido a la televisión, hubieran debatido, hubieran tenido más exposición, la ventaja que originalmente tenía Claudia Sheinbaum la pones en mayor riesgo que si no haces eso. Y por eso la regla decía que no debía haber debate, porque era una manera de mantener lo que sabemos. Normalmente, cuando los resultados, digamos, de una contienda electoral, muchas veces, quizá la mayoría de las veces, terminan siendo los que antes de las campañas eran. ¿Por qué? Porque cuando todos están haciendo campañas o cuando no hay exposición en medios, es muy difícil revertir las preferencias de los votantes. Y eso fue lo que pasó en este proceso. Es decir, Sheinbaum llegó al principio de este proceso con unos 10, 15 puntos de ventaja y terminó el proceso con 10, 15 puntos de ventaja. Entonces yo creo que se abrió la rendija, efectivamente. La encuesta me parece mejor que la no encuesta y la elección por voto directo y libre me parece mejor que la encuesta, pero sabemos que eso es muy complicado, que implica muchos riesgos, costos. Sabemos que además, particularmente todo lo que es la tradición, digamos, de la izquierda mexicana, cuando ha celebrado procesos de elección con voto directo, han sido experiencias muy traumáticas, muy conflictivas, y tiene lógica que hayan eludido, digamos, hacer una elección. Digo, no es el tema ahorita el frente opositor, pero el frente opositor finalmente también, aunque originalmente dijo vamos a hacer elección, terminaron reculando, digamos, en ese tema, porque es muy problemático. De hecho, yo te diría que un ganador no pensado y del que se ha hablado poco de este proceso, pues es el INE, porque pues es quizá la única institución que puede hacer elecciones creíbles. Pero bueno, vuelvo entonces al proceso. Se hace encuesta, creo que es mejor, que abre, que efectivamente te permite saber cuál es la opinión de la gente. Me parece que hubo como detalles, errores de diseño. ¿Por qué podía salir tan alto? Si ustedes ven los datos de encuestas entre población en general, Ebrard estaba, digamos, a 10, 8, 7 puntos, dependiendo de la encuesta. Incluso hubo algunas encuestas que los ponían casi parejos. Pero si te ibas solamente a simpatizantes de Morena o morenistas, la ventaja se ampliaba mucho. ¿Por qué? Porque los no morenistas o los antimorenistas preferían a Ebrard. Y lo mismo pasaba con la encuesta que hacía el Frente Opositor. Si tú solo te ibas con simpatizantes del Frente Opositor, la ventaja de Gálvez sobre Paredes era bastante amplia, y si te ibas a población en general, se estrechaba mucho, porque los antiopositores o morenistas pues sabían claramente que Gálvez era la no deseada por el presidente de la República. Entonces, bueno, sí creo que, repito, en términos democráticos es mejor una encuesta que no hacerla, pero es mejor una votación que nadie hizo, o sea, ni Morena ni la oposición, y que es, me parece, un buen indicador de las deficiencias, de las debilidades democráticas de nuestros partidos, de nuestra cultura política, de nuestros políticos y de nuestros ciudadanos. Sí, creo que igual has abierto muchos flancos importantes, sobre todo creo que en la segunda intervención dejo algunas preguntas en el tintero y regreso contigo, María Eugenia. Quiero preguntarte sobre todo
¿cómo entiendes, cómo interpretas tú las viejas formas, digamos, de elecciones, de designación para el candidato, digamos, durante el priismo, ese fenómeno conocido como tapadismo que prácticamente se ha vuelto un mito en la cultura política mexicana? Y en una segunda parte también quisiera preguntarte, ¿cuál es la racionalidad interna o el sentido interno para adelantar casi un año, digamos, la elección de candidatos por parte de los bloques políticos contendientes? ¿Esta decisión perjudica, beneficia a Morena? Como siempre, tus preguntas son muy interesantes, Aquiles. Mira, el momento de la sucesión en cualquier régimen, en cualquier época de la historia, siempre es difícil y siempre es peligroso, incluso peligroso. Pienso que el régimen priista, que tenía tanta legitimidad, este régimen encabezado por un partido hegemónico como era el PRI, un régimen bastante autoritario, en donde eran las facultades metaconstitucionales del presidente de la República las que dirigían y giraba todo el proceso político alrededor de él, y la sucesión era claramente una obra suya, se fue desgastando. Creo que lo que marcó más el fin de este régimen fue el asesinato de Colosio. El asesinato de Colosio marca el primer candidato del PRI que no llega a la presidencia. El primero es él. No es la Bastida, es Colosio. Y señala la descomposición del régimen y de ese partido, que era su cabeza. Creo que tampoco podemos analizar la crisis en la que entró el régimen, la crisis política, que terminó con la caída de ese régimen en el 2000 y el ascenso del panismo, y luego la crisis del panismo, porque el panismo tenía una democracia propia de su estructura, de su historia, que nunca tuvo que ver con elecciones abiertas ni participativas. No es un partido de masas. El PAN es un partido de cuadros, y entonces podía funcionar democráticamente así. Y por eso es que podía haber dentro del partido este juego de fuerzas que impidió que Fox impusiera a Krill y que Calderón impusiera a ¿cómo se llamaba su secretario? El que era su candidato, no me acuerdo. Bueno, y que quedara Cordero, y que quedara Josefina. Pero lo que quiero decir es que en estos años en toda la década de los 90, en donde se gestó esta transición, esta descomposición del régimen y esta recomposición, no contaba con que esta recomposición iba a traducirse, y les decía yo que no podríamos analizarlo solamente desde el punto de vista de la política, sino de la economía. Si nosotros no tomamos en cuenta que las bases priistas abandonaron al PRI por la política neoliberal económica, una política económica que le quitó al Estado responsabilidades de reparto de beneficios para la mayoría, creo que no estamos entendiendo bien cómo se dio este fenómeno de que al final acabaran unidos en un solo partido, en un solo frente, el PRI, el PAN y el PRD. Creo que el Pacto por México culminó una etapa de descomposición del sistema de partidos que culminó en eso, en el 12, después del la segunda derrota electoral de la izquierda. Quiero decir, la tercera si contamos el 88, ¿no? Pero muy dudosas tanto la del 88 como la del 2006. En el 12 podía haberse pensado que eso era el acabose, y sin embargo el Pacto por México garantizó que la izquierda pudiera recomponerse, porque hacía falta un partido de oposición. Ya no había oposición con la firma del Pacto por México. Y entonces creo que en esta sucesión el tiempo adelantado tiene que ver con un liderazgo tan importante y carismático como es el de López Obrador, al que
le urge dejar el bastón de mando, la conducción del movimiento en manos seguras, en no poner en riesgo la continuidad de la Cuarta Transformación. Y creo que pudo haber dado un dedazo tradicional. Todo el mundo le pedía señales, creo, porque está dentro del ADN todavía de muchos mexicanos, esto de que nos diga a quién, ¿no? Y a lo mejor la señal que decía Nicolás para muchos puede haber sido, pero la gente piensa con su propia cabeza. Ebrard fue muy buen secretario de Relaciones Exteriores, hizo un papel excelente en las vacunas, y no nada más. Fue un funcionario excelente que tenía cualidades como para poder ser sucesor, y la gente creo que pudo haber hecho el cálculo. La gente a la que le preguntaron, tanto de Morena como de fuera, no creo que fuera tan rígido eso de los que se oponían a la Cuarta Transformación hayan votado por Ebrard. Yo creo que muchos morenistas efectivamente votaron por Ebrard, o sea, pensando que era mejor candidato. Y yo creo que las campañas sí jugaron su cometido. Ahora, que hubo ahí irregularidades, yo creo que sí, porque fue y fíjense que en medio de todo esto, ni quiero hablar del Frente Amplio Opositor, hablando de irregularidades y de cosas que no debieron haber ocurrido, pero es que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de verdad definitivo para la historia futura de nuestro país, y creo que en la medida de lo posible se logró un proceso civilizado hasta ahorita, y creo que así puede continuar, y creo que la idea de adelantarlo fue la construcción de liderazgos, incluso en la oposición, porque la oposición no tenía nadie. Cerrarle la puerta en el Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez era una manera de crear una figura femenina a la que se pudiera enfrentar con esa desventaja la candidata favorita, que además iba adelante en las encuestas. Yo creo que adelantar la contienda era una necesidad del presidente para afianzar su sucesión, una sucesión que a él le interesaba mucho dejar afirmado su legado. Su legado tenía que estar garantizado, y creo que lo logró. Sí, Nicolás, quería hacerte la misma pregunta en el sentido de cuál es, digamos, la razón por la cual el proceso se adelantó tanto tiempo, entendido en que quizá no sea una estrategia que favorezca tanto a Morena por distintos motivos. Eso en un primer momento, pero quisiera que me respondieras también brevemente sobre algo que planteaste en el punto anterior, sobre la tendencia a democratizar cada vez más los procesos políticos en nuestro país. ¿Crees que esto se ha logrado, se ha avanzado en esto, o hay un estancamiento, o es la tendencia, digamos, a seguir de la cuestión política de nuestro país? Sí, a ver, primero voy sobre por qué se adelantó tanto. A mí me parece que hay una razón de naturaleza institucional, que es que precisamente esta sucesión, a diferencia de todas las anteriores, tiene una nueva reglamentación en cuanto a tiempos de campaña, tiempos de precampaña, prohibiciones expresas acerca de lo que pueden hacer y no pueden hacer funcionarios públicos, momentos de renuncias de puestos públicos, etc. Esos tiempos empiezan apenas ahora e implican, entre otras cosas, pues regulaciones muy precisas en donde los perdedores pueden meter controversias al Tribunal Electoral y cancelar procesos completos en febrero, marzo, es decir, muy adelante. Y Morena, desde 2015, encontró una fórmula mágica, muy a la mexicana, muy a la priista, muy entre cínica y abusiva, que consiste en generar procesos de nombramiento del coordinador del movimiento en el estado X, Y, Z, y ahora fue coordinador del movimiento nacional de la Cuarta Transformación,
fuera de los tiempos electorales y en consecuencia fuera de la normatividad electoral. De tal manera que, por ejemplo, no hay restricciones, no hay regulación propiamente hablando en cuanto a gastos de campaña, en cuanto a controversias, en cuanto a fiscalización, es decir, a todo por lo que el propio López Obrador, obviamente también el PAN, segmentos muy importantes del PRI, el PRD, etcétera, etcétera, lucharon los últimos 30 años en este país, se encontró la fórmula para burlarlo. Y esto Morena lo hace desde 2015, con mucho éxito. Es decir, tiene candidatos cuando apenas van a empezar los procesos electorales. Y en este proceso, la oposición se sumó, digamos, a esa simulación de nombrar un coordinador, un dirigente nacional, cuando en realidad lo que están haciendo es designar a sus candidatos. Entonces, creo que primero esta cuestión institucional. Obviamente, nada te obliga a que lo hagas. Son incentivos, no son obligaciones. Pero me parece que el segundo factor tenía que ver precisamente con preocupaciones de cálculo político del presidente de la República. Es decir, yo creo que él, cuanto antes tuviera nombrado a su sucesor, pensó, o al candidato de su partido, podría tener menos insurgencias dentro de su propio partido. Y creo que la fórmula le funcionó. Vamos a ver, tuvo sus costos, o sea, empezar las campañas. Normalmente los partidos en el poder, cuando tienen buena popularidad sus autoridades, cuando tienen buena influencia, prefieren campañas cortas, porque las campañas son un riesgo. Y por eso es que yo decía, hubo restricciones a estas campañas, de que pues fueron no campañas, ¿no? O sea, no debían ir a los medios del enemigo, no me acuerdo cómo les llamaron, no debía haber debates, en fin. O sea, eludieron esos riesgos con lógica política, lógica institucional. Pero empezar la campaña tan atrás implicó que tanto Sheinbaum como Ebrard, etcétera, etcétera, pues eran objetos de críticas, objetos de señalamientos, de investigaciones, y eso sí tocó sus preferencias. Es decir, Sheinbaum no ha crecido, sino que quizá incluso ha bajado 2 o 3 puntos, dependiendo de la encuesta, en los face-to-face con los candidatos de la oposición. Y eso puede ser un efecto no deseado, no buscado, de haber anticipado las campañas. Pero el efecto buscado, que sí se logró, fue que se ha resuelto la candidatura del partido en el gobierno en septiembre, cuando lo usual era que se resolviera en noviembre, diciembre, enero. Entonces, me parece que fue unas cosas por otras. Y luego, la última pregunta, o la segunda pregunta que me hacías, respecto a la tendencia a que haya cada vez mayor participación y exigencias de democratización, me parece que tiene que ver con un espíritu democratizador, civilizatorio, que no es exclusivo de México, me parece que es pues prácticamente en todo el mundo. La democracia es bien vista en general. En el nombre de la democracia se hacen muchas cosas, incluidas decisiones y fórmulas no democráticas, pero es muy difícil que cualquier partido político, cualquier dirigente, cualquier autoridad, tome decisiones sin justificarlas con un proceso de democratización democrático. Y entonces lo que tenemos es que a veces esos procesos son aperturas parciales, como puede ser una encuesta, aperturas parciales, como eran las reglas de la elección que el PRI hizo en el 2000, simulaciones, como quizá para algunos fue este proceso del 23, ya sea normalmente los del Frente Opositor dicen que lo de Morena fue simulación y los de Morena dicen que lo del Frente Opositor fue simulación. Yo creo que en ambos casos hubo una rendija abierta y problemas de calidad democrática, digamos, que expresan cómo estamos, tanto para bien como para mal. Es decir, para bien, que cada vez queremos todos, en los distintos ámbitos en los que actuamos, participar, que se tome en cuenta a la gente y que se abran los procesos de decisión. Y a la vez
tenemos prácticas que dificultan esas experiencias de democratización, ¿no? Digamos, el padre, y voy a poner un ejemplo extremo, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, es que pues, la familia no tiene por qué ser democrática. Pero yo creo que el padre o la madre que toma una decisión vertical, autoritaria en su familia, cada vez le debe costar más trabajo hacerlo, porque de manera normal, legítima, el muchacho, la muchacha, el hijo pequeño o más grande puede decir, momento, platiquemos, acordemos, porque ese es el ambiente de la época y me parece eso muy bueno, porque bueno, yo creo en la democracia, pero incluso, digo creo, porque el concepto mismo de democracia, pues es polisémico. Y la manera en que, por ejemplo, la izquierda ha entendido la democracia durante muchos años, pues no es la misma en que la ha entendido el centro y que la ha entendido la derecha. O, por ejemplo, si hablamos solo de izquierda, la socialdemocracia mundial, histórica, se ha adscrito siempre a los procesos electorales como el corazón de las elecciones, mientras que la tradición comunista hablaba todavía, no hace muchos años, de dictadura del proletariado como una forma de democracia, ¿no? Entonces, sin embargo, todos apelaban a la democracia. Entonces, yo creo que eso es afortunadamente algo ineludible. La democracia está en el centro de nuestra vida pública, aunque la entendamos de distintas formas, nos sea muy difícil aplicarla, y si la entendemos de distintas formas, pues también muy difícil aplicarla solo de una manera, pero creo que para bien, el simple hecho de que tengamos que justificar algo con procesos democráticos, pues es positivo, ¿no? Sí, quisiera terminar en este tercer bloque un poco pensando en esta intervención, en las intervenciones anteriores, sobre todo tomando en cuenta que pues en estos momentos se me hace que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya se ha perfilado nítidamente en ambos procesos de ambos bloques políticos que la contienda rumbo a 2024 será entre dos mujeres. En los distintos medios de comunicación se ha hablado de algo histórico, propio incluso del cambio del paradigma cultural en México, de nuestra cultura política. Te quería preguntar, María Eugenia, ¿qué significa que seguramente la próxima presidenta de este país sea una mujer? Bueno, para mi generación y para las generaciones que me precedieron de mujeres, esto es una cosa realmente muy importante, muy, muy gozosa, ¿eh? Ahora, yo quiero decir una cosa, a mí me parece muy bien que sean dos contendientes mujeres, porque independientemente de que me parece muy positivo que las mujeres tengamos el papel que nos merecemos en la vida política del país, y que de acuerdo con Nicolás, efectivamente, estemos en un proceso de democratización. Fíjate, ahora de los procesos internos para definir la sucesión, yo creo que en eso estamos aprendiendo, tanto en un bloque como en otro, y seguramente no se va a ver bien en Movimiento Ciudadano si hay dedazo de Dante, por ejemplo, se va a ver muy mal si lo hace así. Porque acá se hizo el intento mal, fallido, con defectos, como ustedes quieran, pero se hizo el intento y se está aprendiendo. Seguramente en futuras sucesiones se va a mejorar. Tanto el bloque del opositor como el bloque gobernante van a afinar todo esto para que las sucesiones siguientes sean mejores y tengan más calidad democrática. A lo mejor efectivamente que el INE sea quien se encargue de eso, normar para que haya este tipo de elecciones primarias que tengan características mejores que las que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Pero esto de que sean dos mujeres a mí me parece muy bien, porque entonces no nos vamos a fijar en que sean mujeres. Quiero decir, eso está muy bien, pero en lo que nos vamos a fijar es en lo que van a ofrecer, en la trayectoria que han construido como líderes de sus apoyos institucionales, partidarios y no, y qué proyecto nos ofrecen.
Y creo que entonces, más allá del género, nos vamos a fijar en lo importante, porque lo importante sí es cierto que una mujer llegue, porque creo que es una muestra de avance democrático enorme, pero no cualquier mujer, sino una mujer que tenga la mayoría porque ofrece el mejor proyecto. Creo que eso es lo que está en juego. Nos espera una campaña muy interesante. Creo que hay diferencias de fondo entre las dos candidatas y que lo único que las identifica es el género. Son mujeres, pero son muy distintas. Y creo que esas diferencias van a ser las que se impongan. Ojalá que tengamos una campaña muy llena de propuestas, muy llena de ideas, muy llena de buenos propósitos para nuestro país. Es todo lo que quiero decir, Aquiles, porque yo, de verdad, yo voy a festejar mucho toda la campaña y cuando gane una mujer la presidencia de la República. Y que gane la mejor, la que creo que debe de sustentar el futuro de nuestro país, que no nos haga quedar mal a las mujeres. Muchas gracias. No, gracias a ti, María Eugenia. Quiero cerrar, Nicolás, contigo preguntándote un poco cuáles son las principales diferencias entre los proyectos políticos que encabezan Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Sobre todo regresando a algo que decías al principio de esa más bien de esa icónica fotografía donde Andrés Manuel señala a Claudia como la sucesora, digamos, y que muchas veces se ha pensado que la sucesión en México viene de Morena. ¿Cuáles son las diferencias entre Xóchitl y el proyecto político de Xóchitl, el proyecto político de Sheinbaum, y cómo se perfila la elección en 2024? Sí, sí. Primero quisiera decir algo acerca de un asunto que no me estás preguntando, pero que me parece importante y es muy rápido. Sí, sí. Yo creo que lo deseable no es que de manera espontánea los partidos evolucionen y logren procesos de selección de candidatos democráticos. Quizá pase, pero quizá no. Yo creo que lo ideal es que haya una intervención de naturaleza institucional, una reforma legal que obligue a los partidos a hacer elecciones primarias abiertas y simultáneas, como sucede, por ejemplo, en Argentina. Que al mismo tiempo, el mismo día, los votantes vayan y solo puedan emitir un voto por el partido con el que simpatizan y por uno de los precandidatos de ese partido. Y así incluso se resuelven muchos asuntos, como esto de si los morenistas estaban opinando que preferían a Paredes y los no morenistas estaban opinando que preferían a Ebrard. Que además, digo, en este caso era opinión, no era voto, porque no se votó, eso también debe quedar claro. Fueron opiniones de encuestas, creo que bien hechas en ambos bandos, aunque haya habido mucha controversia. Firmas encuestadoras totalmente reputadas y profesionales lo hicieron. Creo que aquí es algo que tampoco hemos dicho, ya no me quiero desviar, pero es una pena que encuestadores de gran calidad profesional hayan salido raspados por la polémica política, porque creo que han hecho bien su trabajo. Pienso, por ejemplo, en Buendía, del lado de la sucesión en Morena o de la selección de su candidata, y en Reforma, del lado de la selección de candidata del frente opositor, ¿no? Pero bueno, ahora sí, entrando al tema de la pregunta, creo que va a ser muy difícil hacer una distinción clara entre candidatas, objetiva e incuestionable, porque estamos en un momento de polarización política que prácticamente, si yo digo, voy a poner un ejemplo, que el programa de social, digamos, que la opinión sobre los programas sociales de Sheinbaum y de Xóchitl es prácticamente la misma, es muy probable que un morenista diga, no, eso no es cierto. Xóchitl está enmascarando su verdadera intención y quiere destruirlos. Porque eso es lo que va a decir el presidente. Va a decir que Xóchitl quiere, y que la derecha y el PAN y papá quieren acabar con esos programas, ¿no? Y también es probable que, si digo eso, alguien del frente opositor diga, no es cierto, porque Sheinbaum en realidad no quiere hacer transferencias monetarias a los pobres, sino que quiere comprar votos, ¿no? Y sin embargo,
lo digo. Es decir, yo creo que esencialmente hay un acuerdo nacional desde hace muchos años, no es nuevo. Yo diría que incluso desde el gobierno de Salinas con el programa de solidaridad, que tenía muchos defectos técnicos que se fueron resolviendo, luego vino oportunidades, progreso, etcétera, etcétera, en donde hay un acuerdo nacional en que hay que hacer transferencias monetarias a población vulnerable. Y luego hay un gran debate del monto de las transferencias focalizadas o universales, qué es población vulnerable o no. Pero en ese debate hay muchos acuerdos. Por ejemplo, nadie pone en duda la pensión a adultos mayores. Y así podríamos ir caso por caso. Creo que nadie pone tampoco en duda. Te pondré un ejemplo, este gobierno, por ejemplo, quitó lo que era la pensión focalizada, bueno, no pensión, la transferencia monetaria directa focalizada a población pobre y la sustituyó por las becas Benito Juárez. Más o menos se cubre la misma población, porque, por ejemplo, la transferencia focalizada era para población pobre con hijos en edad escolar yendo a la escuela. Entonces, ese tipo de discusiones creo que sí van a seguir existiendo y sí puede haber diferencias ahí entre el proyecto de Morena y el proyecto de la oposición, pero creo que hay un acuerdo básico y es que debe seguir habiendo programas de transferencias monetarias. Luego, creo que hay una diferencia clarísima que a mi juicio no se debería satanizar ni de uno ni de otro lado en relación al papel del Estado en la economía mexicana. Y pondría el ejemplo más claro, más simple, más accesible, que ya incluso está en la mesa para su debate, sobre, por ejemplo, lo que debe ser el sector energético. Hace muy poco, Xóchitl Gálvez ha dicho, yo voy a reformarlo radicalmente y voy a abrirlo a la participación y a la competencia entre privados, sin desaparecer Pemex y sin desaparecer la CFE. ¿Qué dice Morena? ¿Qué dijo López Obrador? ¿Qué va a decir? Puedo asegurarlo casi. Sheinbaum va a decir, no, debe estar esencialmente controlado por el Estado. Y solo en algunas cuestiones subsidiarias, la iniciativa privada. Obviamente cada bando va a exagerar la propuesta del otro, ¿no? O sea, la oposición va a decir, no, es que Morena lo que quiere es que no haya ni un privado, que todo sea iniciativa o participación estatal, y Morena va a decir lo que ellos quieren es negocios privados, gran corrupción, y que se aniquile a Pemex y a CFE. Pero eso me parece que ya es parte del debate político. La realidad es que, de un lado, se cree en el mercado como un mecanismo que puede articular un sector como el energético, y del otro lado se cree que en ese tipo de actividades debe ser el Estado el principal protagonista. Y creo que el tercer gran tema de discusión es el diseño de nuestro Estado y lo que entendemos por democracia. Me parece que la oposición tiene una idea esencialmente liberal del Estado, pluralista, es decir, cree en la división de poderes, cree en los pesos y contrapesos, en los balances, en el diseño, digamos, liberal. Si quieres, le podemos hasta decir cómo le llamaría la oposición, Morena y en general la izquierda le diría, cree en el diseño de la democracia burguesa, que implica elecciones, 3 poderes, jueces seleccionados a través, por ejemplo, de propuestas presidenciales y el Senado. Y en cambio, en Morena lo que tenemos es una idea, quizá no sabría cómo llamarle, pero que no es exactamente esa, que por ejemplo no suscribe la idea de que los jueces de la Suprema Corte deban ser seleccionados a propuesta del presidente por el Senado, sino que ya están proponiendo que sean electos mediante voto popular, o por ejemplo, desconfía de los órganos autónomos, tipo INE, tipo Banco de México, tipo INAI, y que tiene una idea, digamos, más sustancialista de democracia, de participación directa en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de revocación de mandato, que lo propuso López Obrador en su momento, lo promovió y lo practicó, creo que es un buen ejemplo de las diferencias, ¿no? de concepción sobre la democracia. Y yo en este terreno creo lo mismo, es decir, no quisiera mucho ponerme a decir si es mejor esto o aquello, pero sí lo que creo que va a pasar es que la oposición va a decir el proyecto de López Obrador es volvernos Cuba,
Y López Obrador va a decir, el proyecto de la oposición es aniquilar la voz del pueblo y que sean las élites a través de elecciones las que negocien y logren las cosas, ¿no? Sí, muchas gracias, Nicolás. Gracias, María Eugenia, por haber venido a Lo Marginal en el Centro. Quiero terminar diciendo que es cierto, yo creo que de alguna manera, por lo que hemos visto, un poco también el sistema político mexicano va un poco más lento, digamos, que el deseo, que el fervor popular, que el fervor de la gente por democratizar las instituciones. Y en ese sentido yo creo que hay que poner el énfasis en la caracterización de las prácticas electorales y el contenido real de las prácticas electorales, porque el cambio en el sistema político, creo, no se puede producir desde arriba. No es una canonjía por obra ni por gracia de los círculos gobernantes, sino el poder, como sabemos, de alguna manera siempre ha residido en la gente. Muchas gracias, me despido, gracias María Eugenia, gracias Nicolás, gracias a todos los que nos sintonizan, nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.